Eh, Estoy muy orgullosa de presentaros a la hermana Filo Hirata, mercedaria misionera de Berries. Hermana Filo es nacida en Japón, pero universal de corazón. Conoció a la congregación en Estados Unidos, donde fue a estudiar cuando era joven. Ha recorrido y conoce muchos lugares de este mundo. Ha vivido y trabajado en distantes países: Japón, Filipinas, Nicaragua, México y Roma, donde vino primero a estudiar y después en etapas diferentes como consejera general y coordinadora general del Instituto de año 2012 a 2018. Actualmente vive en Tokio y forma parte del equipo de apoyo de su misión. Juntamente al trabajo de su congregación, ella se ha dedicado siempre en otras tareas, en organizaciones como Justicia y Paz e Integridad de la Creación, Fondo de Mujeres por la Paz, Pax Christi Internacional, Consejo de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, y también colaborando con la vida religiosa, Wisgi, Confer de Japón, y con otras congregaciones como facilitadora, traductora o compartiendo algunos temas de reflexión, acompañando días de oración. Es una mujer abierta, profunda, inquieta y activa en temas relacionados con los signos de tiempo, la interconexión de todo en la realidad, la interculturalidad, la ecología y, por supuesto, en el tema de la mujer que hoy vamos a escuchar, su aporte a la sociedad y sobre todo su rol en la iglesia. Hermana Filo, la palabra está con usted. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por esta presentación que me asusta un poquito. Bueno, vamos a ver, estoy muy agradecida por esta invitación para compartir un tema que me entusiasma mucho. Ahora vamos a compartir la pantalla. Pues, no puedo. Pues la primera parte se trata de ver algo de la historia de la iglesia jerárquica versus el pueblo de Dios, desde el principio hasta el día de hoy. La segunda parte se trata de ver un poco la realidad de Japón y nuestra misión evangelizadora. El Concilio Vaticano II nos llamó a ser el pueblo de Dios. Es una llamada que sigue siendo vigente, importante y necesaria. Lumen Gentium dice: no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Gaudium et Spes dice: toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural,
por motivos de sexo, raza, color, Perdón, estamos traduciendo. Es muy rápido. sexo, raza, color, condición social, lengua y religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. Pues, perdón. Cardenal Surens de Bélgica, en la segunda sesión del concilio, lanza una pregunta desafiante a la luz de la identidad redescubierta en el concilio de la Iglesia. ¿Dónde está la mitad de la Iglesia? Si estamos hablando y reflexionando sobre la Iglesia. Los obispos congregados escucharon e invitaron 14 mujeres, religiosas y laicas, como observadoras en la tercera sesión. Luego invitaron más. Claro que fueron 25 mujeres en total. Dice una hermana que estuvo en el concilio que una minoría de los obispos fueron simpatizantes, pero la mayoría fueron indiferentes o en contra. Luego, Bernard de Herring lanza otra llamada. Herring era perito, ¿no? Si mujeres participan en el concilio, deben participar en la redacción de los documentos también. Y las mujeres participaron en la elaboración de los documentos Gaudium et Spes y decretos sobre el laicado en la Iglesia. En una sesión, dice, un cardenal presentó un borrador donde se refería a la mujer alabándola, pensando que las mujeres presentes iban a estar felices y contentas. En cambio, hubo un silencio. Rosemary Gordy, que era una laica teóloga australiana, dijo: por favor, quiten todas las palabras bonitas. Lo que queremos es que la Iglesia nos reconozca como la persona y que nos trate como tal. Estos 3 pronunciamientos en la Basílica de San Pedro hace 58 años siguen siendo vigentes. ¿Dónde está la mitad de la Iglesia? La participación plena de la mujer en el magisterio y que nos reconozcan como la persona. Porque se trata de la credibilidad, la sacramentalidad y la integridad de la Iglesia y el Evangelio que anunciamos nosotras. Sin embargo, sigue existiendo en la Iglesia una cultura de misoginia patriarca. Santo Tomás de Aquino, en Suma Teológica, dice: en lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida, porque el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que la producción proviene de una falta de poder activo. Tertuliano, padre de la Iglesia: ¿y no sabes tú que eres una Eva? La sentencia de Dios sobre ese sexo tuyo vive en esta era. La culpa debe necesariamente vivir también. Tú eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, el hombre.
A causa de tu deserción, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Y San Agustín, las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas de forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer, no al conceber qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Y San Crisóstomo, como un indicio claro de su debilidad general, moral, intelectual, volitiva, etc. Vamos a ver Palestina en tiempo de Jesús. La mayoría de los libros de oración del judaísmo ortodoxo y las corrientes hasídicas incluyen una secuencia de 3 bendiciones en las que un hombre judío agradece a Dios todas las mañanas por no hacerlo gentil, es decir, no judío, mujer o esclavo. Una mujer judía era ritualmente impura mientras menstruaba. La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Si diere a la luz hija, será inmunda 2 semanas. Esto es del libro de Levíticos. Las mujeres no eran normalmente aceptadas como testigos en la ley judía. Un rabino del siglo I, Eliezer, dice: es preferible quemar las palabras de la Torá que confiarlas a una mujer. Y San Pablo: no permito que la mujer enseñe o mande a los hombres, que se quede tranquila. Mire que Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir. La mujer se dejó seducir y luego desobedeció. Y solamente salvará por la maternidad. Pues las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y Jesús era revolucionario, contracultural, en una sociedad totalmente misógina. Vamos a ver después esta figura de Jesús. Porque Jesús andaba con mujeres, y mujeres no solamente servían a los hombres, sino también participaban en la predicación del evangelio. Y nosotras, mujeres, empezamos a redescubrir la buena noticia de Jesús, este Jesús revolucionario, contracultural, y leyendo los evangelios desde nuestra perspectiva y experiencia. La iglesia primitiva perseguida mantenía el feminismo de Jesús. Sin embargo, con el establecimiento del Sacro Imperio Romano, la iglesia ignoró casi totalmente la frescura original liberadora de Jesús de Nazaret hasta el día de hoy. Un análisis cuidadoso del leccionario revela que se ha omitido un número desproporcionado de pasajes referentes a las mujeres en la Biblia, que se quitaron por alto libros de mujeres, experiencia de mujeres y logros de mujeres en las lecturas de las escrituras asignadas que están siendo utilizadas en nuestras iglesias los domingos y los días de semana. La presencia de 2 valientes parteras, Sifra y Púa, fue omitida completamente
del leccionario. Débora, considerada profetisa y jueza de Israel y reconocida como madre de Israel, también es omitida en el leccionario. El libro de Ruth tiene solo 2 lecturas semanales. Fulda, una de las pocas profetas, tampoco aparece. Y en la carta a los romanos, os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa. Magnificat no está en la liturgia dominical. Y domingo de Pascua, la palabra del envío de Jesús a María Magdalena tampoco está. Que me parece que es muy, muy importante este envío de Jesús a María Magdalena como la primera profeta. Vamos a ver un poquito el caminar de la Iglesia en Asia desde la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia, que después del Vaticano II identificó su manera nueva de ser Iglesia en Asia. Diálogo de vida con los pobres, porque 80% de la población en el continente de Asia son pobres. Las culturas y religiones. En Asia se encuentran todas las religiones grandes. El continente de Asia supo guardar su identidad cultural religiosa a pesar de la colonización. Por ejemplo, Indonesia mantenía su identidad islámica contra la colonización holandesa. La India no aceptó la iglesia anglicana. Sabemos que las Filipinas colonizadas por España es el único país católico en Asia. En 1986, la cuarta asamblea plenaria de la FBC, Federación de Conferencias Episcopales de Asia, celebrada en Tokio, abordó por primera vez los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la Iglesia y en el mundo, como un serio desafío que exige una respuesta. Stella Faria, una teóloga laica de la India, seguía diciendo en su grupo de trabajo: mujeres somos personas, ya que existen tantas situaciones donde mujeres no se traten como personas. Los obispos se quedaron impresionados, parece. Tanto que el documento final dice: mujeres son personas. Cuando leyeron el documento, la gente decía: la Iglesia Católica no se dio cuenta de que mujeres son personas hasta después de 2000 años. El Sínodo de Asia se celebró en 1998 en Roma. Yo estuve como una de las observadoras. Voy a leer mi presentación, que es un resumen de caminar de la Iglesia en Asia. Son todas citas de los documentos de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia. Los miembros de la Iglesia Madre, subrayo madre, están llamados a ser agentes de comunión, a crear relaciones sanas e igualitarias de compasión y cuidado entre la humanidad y con la naturaleza. La teología desde la perspectiva y las experiencias de las mujeres debería introducirse en los seminarios y en los cursos de formación misionera. Es importante y necesario que los miembros masculinos de la Madre Iglesia descubran y crezcan en las percepciones y actitudes femeninas a imitación de Jesús. Esto es del documento de Asamblea de la FBC 96. Para que su servicio sea plenamente
y genuinamente humano y cristiano en una sociedad en la que la lógica de la dominación está destruyendo tanto a los seres humanos como a la naturaleza. Los futuros sacerdotes deben ser formados para aceptar a las mujeres como discípulas y compañeras en su labor evangelizadora. Como signo concreto de reconocimiento de la igualdad fundamental de todos los bautizados y del compromiso de la Iglesia de sostener a las mujeres en igualdad de condiciones, se recomienda urgentemente, y ahí seguía unas cuantas recomendaciones concretas. Comparto esto porque creo que el contenido vale todavía después de 23 años. Vamos a ver brevemente lo que ha sido y es pontificado de este Papa Francisco. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, él decía, es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral. Esto es del Santo Papa Juan Pablo II. Y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Esto de tanto en la Iglesia es lo que añadió Papa Francisco. Entonces, en Roma, en la Unión Internacional de Superioras Generales 2014, el año siguiente, en enero, nos reunimos la constelación de Roma. En Roma hay unas 70 congregaciones o más que tiene su casa generalicia, y la constelación es la UIS, tiene como 50 y tantas constelaciones en el mundo. Es una división geográfica de la Unión, y entonces en la constelación de Roma generalmente se reúnen en enero. Y ahí preparamos una carta al Papa pidiendo unas cuantas cosas. Nombramiento de mujeres para puesto de toma de decisiones de alto nivel dentro de los dicasterios y otras oficinas, porque generalmente una congregación tiene prefecto, que es cardenal, y segundo, que se llama subsecretario, es generalmente, o hasta entonces, arzobispo. Y entonces que nosotros decíamos que la segunda persona, una persona que está en segundo puesto, puede ser una mujer laica o consagrada. Participación de las mujeres desde el principio en los sínodos y otros lugares de diálogo crítico en la Iglesia. Llamamiento a mujeres teólogas a reflexionar sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Como Papa Francisco decía que hace falta una teología de la mujer, nosotras decíamos, pero ya hay teólogas mujeres, biblistas mujeres, entonces puede llamar. Participación de las mujeres en la formación de los seminaristas para que los futuros sacerdotes tengan una mejor comprensión de la psicología de las mujeres y también de la vida religiosa femenina. Inclusión del género en el lenguaje de la Iglesia. Mandamos la carta 4 veces y nunca llegó la carta. Y por fin, en el sínodo de la familia, nuestra presidenta se acercó al Papa durante el coffee break y preguntó si había recibido nuestra carta, y Papa dijo que no. Entonces la presidenta entregó la carta y explicó lo que queríamos, y también pidiendo
la audiencia más larga con él cuando la UIS se reúne cada 3 años, porque el Papa estuvo con los hombres generales casi 3 horas en un diálogo espontáneo y libre, ¿no? Entonces, en 2016, el Papa sí estuvo con las superioras generales y como sabíamos que iba a ser diálogo, Luis mandó la carta a todas las consideraciones en el mundo preguntando que si vamos a estar con el Papa, qué queremos hablar, qué queremos preguntar. Y entonces de las respuestas que llegaron, que preparó 5 preguntas que se había entregado al Papa con anticipación. Presento unas cuantas preguntas. Una es, ¿usted ve una forma para separar de la ordenación tanto los papeles de liderazgo como la predicación en la Eucaristía, de modo que nuestra iglesia pueda ser más abierta a recibir el genio de las mujeres en un futuro más próximo? Porque los superiores generales, los hombres, también preguntaron algo parecido, hablando de hermanos religiosos, personas consagradas, pero no son sacerdotes. ¿Por qué tiene la ordenación sacerdote tiene tanto que ver con el poder y con la autoridad? Y el Papa decía que no, que el sacerdocio es un servicio. Después de hablando de la predicación, el Papa en este encuentro dijo que la predicación compete al sacerdote celebrante de la Eucaristía, aunque sí sabemos que en algunos lugares o bastantes lugares que una mujer da pues homilía, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué impide que mujeres entre... perdón, que no veo. ¿Qué impide a la Iglesia incluir a las mujeres entre los diáconos permanentes, precisamente como sucedía en la Iglesia primitiva? El Papa dijo que sí, es verdad. Y entonces organizó una comisión de 12 personas, 6 mujeres y 6 hombres. Y también Papa preguntó a Luis que si Luis quería proponer o recomendar alguna mujer. Entonces Luis recomendó Phyllis Dagano, que es una laica teóloga estadounidense experta en la cuestión de diaconisas. Estas 12 personas, 11 personas de diferentes culturas, todos vivían en Roma y Phyllis era la única que venía de fuera de Roma. Ella estuvo en Roma como 2 o 3 meses trabajando en la comisión, pero esa comisión trabajaba con un secretismo impresionante y ella no podía decir nada y nadie sabía el contenido del trabajo hasta bastante después. Y ahora hay segunda comisión. Después, otra pregunta. ¿Cómo es posible que muchas veces seamos olvidadas y no se nos haga partícipes, por ejemplo, de la Asamblea General de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, allí donde se habla de la vida consagrada? ¿Puede la Iglesia permitirse seguir hablando de nosotras en lugar de con nosotras? Que en el mundo 80% de las personas consagradas
somos mujeres. Y esta congregación que trata de vida consagrada, que tiene un tipo de comisión o consejo, que son unas 60 personas, y casi la mayoría son hombres, y había casi, yo creo que en el principio no había ninguna mujer, y después había pues algunas, pero muy pocas. Y parece que el Papa no sabía esta realidad, y entonces él dijo que sí, como no, que deberíamos de hablar no con ustedes. Y después de 3 años, en julio de 2019, Papa nombró estas 6 superioras generales de diferentes congregaciones como miembros de consejo de esta congregación. Y luego de Casterio de los laicos y la familia y la vida, que es uno de los 2 dicasterios nuevos, subsecretarias son 2 mujeres laicas. Después, en enero de 2019, hubo como seminario o simposio sobre la protección de menores en la iglesia. Y eran 3 ponentes, eran mujeres. Valentina Alarraqui, que ella es mexicana, periodista que yo creo que cubrió Vaticano como durante 40 años. Después, hermana Verónica Openivo, que es la general de la Congregación de Niños Niño Jesús, Linda Ghisoni, canonista. Estas mujeres hablaron con mucha libertad. Dieron con una crítica, pero muy constructiva. Cardinal Gracias, de la India, que era uno de los organizadores de ese simposio, dijo que la ponencia o la presencia, participación de estas mujeres mejoró cualitativamente la deliberación, reflexión de este simposio. Pero todavía donde se toman decisiones, por ejemplo, sínodo, solamente los hombres ordenados, sacerdotes o cardenales o arzobispos o obispos, tienen derecho a votar. Pero el Papa, desde el sínodo de familia y el sínodo de los jóvenes, el Papa dio derecho a votar a los hermanos, las personas consagradas, no sacerdotes. Y aquí está el general de los hermanos de La Salle y los hermanos maristas. Entonces la pregunta fue, hasta entonces pensábamos que uno tiene que ser sacerdote para poder votar. Pero si un hermano puede votar, ¿cuál es la diferencia entre hermanos y nosotras hermanas? Ellos son hombres y nosotras somos mujeres. No tiene que ver con la ordenación. Entonces hubo una campaña de dar voto a la mujer católica. Estas son benedictinas, hermanas benedictinas de Suiza. Y luego había encuentro en Roma de religiosas y laicas. Y luego el Papa pues seguía nombrando mujeres en los altos puestos en el Vaticano. Estas son 3 mujeres laicas, consultoras de la Congregación de la Doctrina de Fe,
Y luego, hermana María Luisa Versosa, hija de Jesús, como constructoras de sínodo. Es lo que decíamos, mujeres queremos participar desde el principio del sínodo, desde la etapa preparativa. Y luego, comisión de finanza, 5 mujeres laicas. Y comentario decía que esa es una cosa muy importante porque de esta comisión es compuesta por casi todos son cardenales y solamente había un laico o algo así. Después, comisión de la Biblia de 20 miembros, 5 mujeres. Y esto es reciente, este año, lectoras y acólitas. Pues algunas personas, o la mayoría de personas decía que eso no es importante porque en muchos lugares ya hay lectoras, ya hay acólitas. Pero que sí es importante, es significativo, porque Papa Francisco cambió el derecho canónico. El derecho canónico decía un varón, o sea que puede ser laico, pero no puede ser mujer o niñas. Y ahora, aunque derecho canónico cambie y aunque derecho canónico formalmente apruebe mujeres o niñas, que puede haber que en la parroquia, pues en la diócesis, que todavía no acepten las mujeres o niñas. Y lo último es febrero de este año, nombramiento de hermana Natalie Becquat como subsecretaria del sínodo. Esto sí que tiene mucho que ver, mucho sentido, porque por fin hermana Natalie tiene derecho a votar en el sínodo. Solo una, pero algo es algo. Entonces, qué importante es seguir hablando. Seguir hablando porque si no hablamos, no va a cambiar nada. Sí, porque es lo que pasa siempre. El grupo oprimido, si no lanza, si no alza la voz, la realidad no cambia. Entonces, deberíamos de seguir hablando con una libertad compasiva y audaz, para que la Iglesia de Jesús de Nazaret, para que la Iglesia sea realmente la Iglesia de Jesús de Nazaret. Gracias. Termino la primera parte. Muchas gracias, hermano Filo. Entonces, ahora hacemos 15 minutos de descanso. 15 minutos pasado puntualmente iniciamos la segunda parte de charla. Muchas gracias.